Dios los bendiga, hermanos, que el Señor los guarde en sus lugares y cuando salen fuera de sus hogares los guarde en el camino, en su trabajo, donde quiera que ustedes vayan. Le doy gracias a Dios por este momento tan precioso que me permite tener para comunicar un mensaje, un pensamiento que Dios pone en nuestro corazón para beneficiar al cuerpo de Cristo. Le doy gracias a mi cobertura, el apóstol Sergio, por darme esta oportunidad de estar a través de estos medios y bendigo su vida, bendigo su familia y su ministerio. Ayúdeme a orar, por favor, y que el Señor me use y usted ore para que fluya esa palabra para su vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia y tu bondad, por tu poder, Señor Santo. Señor, por manifestarte a nuestra vida, por lo que tú envías a declarar, Padre, para todo el pueblo cristiano, las familias. Te agradecemos, Padre, porque entendemos que marca, Señor, algo especial y extraordinario, no solo para este año, sino para los siguientes años, Padre. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy quisiera hablar con ustedes con respecto a los planes de una manera general y en algún momento específicamente enfocado a algo bien definido. Y es más que todo con respecto a qué hacer o lo que deseamos hacer nosotros en nuestra vida, para nosotros mismos en primer lugar, por nuestro matrimonio, nuestra familia, a favor de nuestros hijos y a favor de la iglesia también, porque debemos de formarnos planes para poder nosotros cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Pero lo más importante de esto es en cuanto a lo que pensamos o deseamos en el ámbito moral y espiritual. Planes que nosotros debemos de formarnos, por supuesto, bajo la guianza del Señor. Por eso yo le puse como título esto, como una pregunta que debemos de hacernos nosotros para definir si realmente son del agrado del Señor. ¿Encaja mi plan con los planes del Señor? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque sí tenemos que encajar con lo del Señor, definitivamente. Entonces, podríamos también preguntarnos otras cosas que son muy importantes. Si encaja mi plan con la voluntad del Señor, que es otra situación. ¿Cuáles son realmente mis planes, los que me he formado para mi vida y mi familia? ¿Qué proyectos tengo? He aplicado todo lo que definimos: familia, personal, matrimonio, incluso en el ámbito secular. ¿Hemos planificado siempre o hemos hecho las cosas así nada más por hacerlos porque se nos ocurrió? Porque sería como dar manadas al aire y no estar definido, como decía Pablo. Y más que eso, cuando tenemos planes los hemos encomendado al Señor, que es muy importante. Los hemos presentado en algún momento ante Él en la iglesia para que oren por esos planes y podamos asegurarnos algo especial. O como está escrito en ese versículo que le voy a poner en un momento: los escondo o los hago a escondidas y no lo doy a conocer, y me apresuro a realizarlos sin consultarlos. Leamos cómo está escrito ahí en Isaías capítulo 29 versículo 15 en la versión esta PDT, donde dice: qué mal le va a ir a los que se esconden del Señor para ocultar sus planes, a los que hacen sus cosas en la oscuridad y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Perdone que empiece de esta manera, porque sí tenemos que ver el ángulo negativo de las cosas en todo lo que el Señor muestra en su palabra que tenemos que hacer y formarnos.
Me llama la atención la forma en que se aborda el pasaje ese en otras versiones, como la versión de las Américas, que no lo puse ahí definitivamente, pero sí se lo menciono y dice: hay de los que van más hondo, dice, para esconder sus planes al Señor. Esconder sus planes al Señor, dice, y realizan sus obras en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve? ¿O quién nos conoce? Entonces se nos muestra aquí que no solo esconderse para hacer planes, sino que esconde uno lo que ha planificado. Aunque eso va enfocado a otra situación, porque hay cosas malas que uno planea, cosas inmundas que uno puede estar planeando. En la versión traducción lenguaje actual dice: qué mal les va a ir a los que tratan de esconderse para que Dios no les vea cuando hacen sus planes malvados, cuando se forman esos planes. Qué mal les va a ir, sigue diciendo en ese mismo versículo, y que andan diciendo: nadie nos ve y nadie se da cuenta. Es interesante que nosotros definamos esta situación para nuestra vida y nuestros planes sean expuestos en primer lugar a Dios y también a nuestra familia, porque es muy importante que demos a conocer a ellos qué pensamos hacer nosotros. La Biblia sí nos muestra que el Señor tiene planes, nos lo muestra en su palabra y uno lo lee definitivamente y se da cuenta, pero cuando yo empecé a leer, sí hay algo muy importante para que se dé cumplimiento en esa planificación del Señor para beneficiarnos, como está escrito en la Biblia. Estaba viendo yo dos versículos de Jeremías 29, el 10 y 11. El 10 en la versión Dios habla hoy, y en la otra lenguaje, la Biblia del lenguaje sencillo de 95. Y dice así el versículo 10 en esta versión, para que nos demos cuenta que Dios tiene planes extraordinarios, pero nos pide hacer algo. Aquí empieza a decir, el Señor dice: cuando se le cumpla a Babilonia los 70 años, actuaré a favor de ustedes y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. La otra versión dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. A mí me llamaron dos cosas, me llamaron la atención, dos cosas importantes. Por lo que cómo se traduce el versículo 10 en otra versión. Dice: ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Ya cambia la situación, el enfoque. Van a vivir ahí. Usted defina por lo que significa ese nombre. Y dice: cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver. Les prometo que los haré volver. En la otra versión dice: los haré volver a este lugar. La King James dice: porque así ha dicho Jehová, que después de 70 años en Babilonia, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra para vosotros, haciéndole volver a este lugar. En segundo lugar, el término hebreo que define el lugar es importante de ver, porque sí nos habla a qué nos va a hacer volver el Señor. Porque eso nos va a hacer recordar interpretaciones de sueños, como el copero y el panadero, que uno de ellos lo hicieron volver a su lugar. Este término hebreo makom habla de lugar, pero también puede definirse
definirse algo muy importante, que habla de casa, de hogar, de aposento, habla de personas, de posiciones, de condición, porque esto nos lleva a pensar realmente a qué tenemos que retornar nosotros para que se cumplan nosotros las promesas del Señor, como esta que leímos en el versículo 11 de Jeremías 29. Interesante es que no solo se queda ahí, porque al revisar otros diccionarios con respecto a ese término Macom, nos habla de estatura y madurez. Y eso es muy importante verlo. Nos habla de una tarea, de un oficio. Ahí es donde se va a cumplir. Cuando retornemos por los llamados y las promesas que el Señor hizo. Incluso a un estado emocional y sentimental lo podría definir. Porque todo eso lo mueve el Señor, como leímos, a favor de nosotros. Y prepara esos lugares, prepara los ambientes, prepara las personas para que nos vaya bien. Cuando reviso el versículo 11 en otra versión, por ejemplo la versión al día, nos habla realmente en cuanto al retorno, de que hay propósitos ahí extraordinarios. Porque el versículo 11 en esa versión dice, porque yo sé. Imagínense, leemos nosotros este versículo 10 que nos habla de vamos a permanecer en Babilonia durante 70 años. Es un número, podría ser no tan específico como 70 años. Pueden ser 7 días, 7 meses, 7 años de confusión, de la cual Dios promete sacarnos a nosotros. Y ahí se da esto, empieza a decir, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Entonces, con esto yo entiendo que en ese regreso, en ese retorno, por los planes que Dios tiene, se nos va a dar doble de todo. La Biblia habla de doble recompensa. Se puede definir como doble bendición. Y por eso es muy importante volver. Por eso es muy importante pedirle, Señor, hazme volver, Señor, como al inicio. Hazme volver, Señor, a la vida como era al principio. Tan extraordinario. Y una gran oportunidad es la proclama que el apóstol hizo el día 31 a medianoche. Entonces, dentro de los planes del Señor, hermano, se pueden ver la palabra, muchas cosas, porque hay planes de sanidad y prosperidad. A leer otros pasajes. Entonces, el plan que declara, pero que previo a este cumplimiento tiene que darse el retorno. Dice Zacarías 9:12, mencionando una doble recompensa. Y ahí lo dice, Zacarías 9:12. Usted lo puede leer. Dice, volveos a la fortaleza, prisioneros de la esperanza. Hoy también os anuncio, o sea, proclamo, que os dará doble recompensa. Podemos considerar también la otra versión como la LPD, que nos muestra quizás el mismo punto, pero a través de otro enfoque. Ahí dice en esa versión LPD, vuelvan a la plaza fuerte, cautivos y llenos de esperanza. Cautivos, pero llenos de esperanza. Sí, dice, hoy mismo lo declaro, o sea, lo proclamo. Yo te daré una doble compensación. Para mí es extraordinario
porque el cumplimiento es a darse después de un tiempo de cautividad, de estar en cautividad. Él actúa de diferente manera. Primero nos llama a volver. Segundo, Él promete: os haré volver. Ya definimos cuando es este lugar: a ambientes, a hogar, a familia, a posiciones, a estados anímicos buenos, no malos. Entonces, como que dijera el Señor: vuelvan los que están en cautividad, porque yo quiero cumplir mis planes para con ustedes. Y al decir ustedes, lo podemos tomar de manera individual, pero por cuanto todos tenemos familia, para nuestras familias, nuestros matrimonios también. Entonces el propósito es recompensar al Señor con el doble ya. Quizás recibimos recompensa una vez, pero la promesa es doble. Entonces, para un futuro y una esperanza. Y yo le quiero recordar que la Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Y usted sabe que es tener esperanza. Es como la fe cumplida de cosas que se esperan y de cosas que no se ven. Que no basta con saber, conocer, sino que hay que creer. Porque la Biblia dice que al que cree todo le es posible. Entonces, qué importante hacer planes si el Señor no los ha hecho. Porque la Biblia nos muestra qué planes ha hecho. Imagínense para recrear al mundo, para hacer al hombre, para poner un huerto, para todo eso, para dar formación a una iglesia. Dios tuvo planes, así como tenía planos para hacer el templo y les fue mostrado y les dio sabiduría a aquellos que iban a ser llamados y encargados a edificarlo. Entonces, estamos viendo, hermano, al leer varias versiones, que Él ha formado planes para nosotros. Quiere decir que nosotros también debemos hacer planes. Y ahí es donde le entramos de lleno, hermano, porque esos planes debemos de procurar que encajen en los planes del Señor. Porque hay un plan para retornar y debemos de hacerlo. El hijo pródigo hizo un plan para retornar. Por todo lo que le pasó, que hizo, meditó, oró, pensó qué hacer definitivamente, pero no se quedó en pensar y desear. Él emprendió el camino. Y eso debe pasar con los planes que nos formemos. Empieza con un pensamiento, porque lee las diferentes versiones de esta versículo 11 de Jeremías 29. Nos habla de pensamientos. Él dice: yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes. Pero no se quedó así, sino que Él formó planes y los ha mostrado. Los ha mostrado, los está revelando realmente a cada quien. Ahora el asunto es que el plan que nos formemos incluye un pacto. Tiene que incluir un pacto. Un pacto, según lo que vamos a leer, que dice que no sea contrario a su espíritu. Que no sea contrario a su espíritu. Así lo dice. Lo dice Isaías 30, versículo 1 en esta versión también. Dice: ay de los hijos rebeldes, oráculo del Señor, que hacen planes sin contar conmigo. Es el llamado. Es una exhortación, pero es un llamado. Que cuando planifiquemos algo, contemos con el Señor. En primer lugar. Y dice que concluyen pactos contrarios a mi espíritu, añadiendo así un pecado tras otro.
Entonces, para esto me llamó la atención la versión Dios habla hoy, y lo podemos leer de la siguiente manera. El Señor afirma: hay de los hijos rebeldes que hacen planes sin contar conmigo y no preparan proyectos que yo no les inspiro. Eso es muy importante, de manera que amontonan pecado sobre pecado. ¿Cómo que hay una advertencia del Señor? Porque realmente la inspiración de Dios a veces se forma un pensamiento al cual tenemos que ponerle bastante atención y definir si encaja con la palabra y pedir la revelación. Entonces ahí se nos está mostrando, hermano, que realmente cuando hagamos planes, contemos con el Señor, porque si contamos con Él, ¿qué va a pasar, hermano? Y aparte de eso, presentarlos, ¿verdad? Presentarlos delante del Señor. En la palabra sí se nos aconseja, hermano, debemos de hacer un plan y que realmente de alguna manera llegue a ser efectiva. Y esa es la manera de que puede ser efectiva un plan que uno se forme. Estoy hablando de manera general, porque uno se forma planes, los realiza. Incluso hay quienes los hacen más técnicos, como las empresas, tiempo de cumplimiento, en qué momento se va a hacer esto, en qué momento lo otro, y así, y van avanzando poco a poco. Yo estaba leyendo lo que está escrito en Lucas 12, versículo 28 en la Dios habla hoy, que dice: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? Otra versión dice: para no verse avergonzado. Quizás quedarse a medias, ¿verdad? Vuelvo a repetir, estoy hablando de manera general. Sentarse, ¿verdad? Si uno quiere hacer algo, sentarse y calcular. Incluso llegar a escribirlos. Realmente es muy importante esto, porque eso que usted escriba lo puede presentar delante de Dios. Porque hay diferentes maneras según la Biblia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Calcular, medir? ¿Eso? ¿Considerar realmente si son del agrado de Dios? Aunque aquí se enfoca, y se enfoca a lo material, pero podemos enfocarlo a todo lo demás que deseamos hacer, a todo. En el ámbito empresarial se aplica la famosa FODA que se llama, donde se miden 4 cosas: fortalezas, oportunidades, debilidades, así como las amenazas, porque tiene que estar advertido uno. Y para eso de poder ver qué amenazas se vienen, hay que levantarse como atalaya. Cuando Nehemías empezó a construir los muros y renovar las puertas y las torres, se dieron amenazas, incluso burlas. Pero eso no lo detuvo, él siguió en el plan que se había formado, y previo a esto le pide al Señor que le diera tener buen éxito en lo que iba a realizar. Y ese es un punto muy importante, pedirle al Señor. Entonces, a continuación de todo esto, presentárselo a Dios, consultar con el Señor, ¿verdad? Y aplicar todo esto para estar preparado, para ver las fortalezas que debo de agenciarme al momento que reciba ataques, para ver las oportunidades que se me vienen, para realizar cada cosa, cada etapa de ese plan, para ver las debilidades que pueden darse y pedir al Señor su fuerza para seguir adelante y estar alerta ante las amenazas como un atalaya, con los ojos bien abiertos, que puede ver a los enemigos aún de lejos, verlos, y caídas de entidades
que quieren cautivarlo a uno. Entonces, lo que puede seguir es consultar y pedir consejo a los expertos, hermano. Y así después del consejo de un experto, presentar los planes del Señor. Contar con Él lo importante primero. Y en este caso, después de todo eso, presentarlos delante del Señor. Porque la palabra dice en el Proverbio capítulo 15, versículo 22, la versión de las Américas: sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Recuérdense que hay una promesa del Señor para los últimos tiempos, que Él iba a levantar consejeros como al principio. Entonces, ay, hermano, si en el ámbito material, secular, se pide la ayuda de un consejero para algo, ¿cómo no en lo espiritual y moral y en las relaciones que uno tiene o tenga o planee tener realmente con entidades, personas, en negocios y todo eso? Entonces, en esa presentación, para que estemos seguros, debemos de preguntarle al Señor. Puede leerlo ahí. ¿Este plan va de acuerdo con tu voluntad, Señor? Porque Él le va a hablar a uno. Acuérdense que Él usa sueños, visiones, profecías, envía profetas. Está su palabra también, que es más segura si la tomamos como profética. También podemos ver lo que dice en el Proverbio capítulo 19, versículo 20 y 21. Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Este consejo es para escuchar el consejo que nos puedan dar. Nehemías le oró al Señor, le decía antes, por su plan, el plan que tenía. Y dentro de esa oración le recordó al Señor las promesas. Imagínese Nehemías recordándole al Señor. Dios no se olvida, pero es necesario repetir para asegurarnos nosotros que creemos en esa promesa que el Señor hizo para nuestra vida, nuestra familia o para la iglesia también. Entonces, esa promesa. Ahora, lo que me llamó a mí la atención fue cuando le dijo: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia. Así lo dice. Porque es muy importante esto. Muchos son los planes del corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Eso nos va asegurando más que el plan que nos formemos va a tener éxito, va a estar asegurado. Cuando nosotros tenemos cobertura, sabremos a quién acudir. A un consejero delegado por la cobertura también. Pero para este propósito sabemos que hay consejeros que no son de Dios. Y si no son de Dios, quiere decir que está con el adversario. El adversario no quiere nada bueno para nosotros. Por eso la palabra dice que el que no está conmigo está contra mí. Que el que no está conmigo al recoger desparrama. Entonces, por esto la palabra nos muestra, señalando el peligro de consultar consejeros que no son de acuerdo a los planes de Dios. Leamos lo que está escrito en Esdras capítulo 4, versículo 5. Desde tiempo de Ciro hasta el reinado de Darío de Persia estuvieron sobornando consejeros que hicieron fracasar sus planes. Nosotros vamos a estar seguros
si conocemos las promesas de Dios, si consultamos con el Señor con respecto al plan, lo ponemos en las manos del Señor, buscamos la guía, la consejería para empezar a hacerlo, los escribimos, lo presentamos en la iglesia delante de Dios. Y si no podemos en ese momento, pues ahí en el hogar delante de Dios levantar y decir: Señor, este es mi plan de. Entonces uno sabe a qué se está refiriendo. Entonces, en cada plan hay amenazas, hermano. Gente externa e interna. Incluso, hermano, dentro de las propias familias. Lo interno puede ser uno mismo. Lo interno de uno mismo. Entonces nos damos cuenta que las estrategias utilizadas por los enemigos para que no se cumpla el plan de Nehemías fueron utilizadas la desmoralización y la intimidación de esos enemigos señalados. Entonces se dedicaron a desmoralizar a Nehemías y todos los que estaban con él para poder realizar el plan. O sea, a los judíos, dicen la palabra, intimidándolos con palabras amenazantes. Acuérdese que hay egoísmo y hay envidias que pueden rodearnos a nosotros. También podemos definir que los más fuertes enemigos de nosotros somos nosotros mismos, de donde pueden brotar pensamientos de duda, de desconfianza, de menosprecio a uno mismo, de no lo puedo saber si voy a realizarlo, y todo eso siempre y cuando que el plan se empiece por un pensamiento, lo formemos y lo consultemos con Dios y hagamos todo el proceso que acabamos de mencionar, debemos de estar seguros que vamos a salir exitosos, sea el tipo de plan que nos formemos nosotros. Entonces nos damos cuenta de otras cosas muy importantes con respecto a esto. Porque algunas aplicaciones de un plan son propósitos, voluntad, decisión, acuerdo. Yo estaba leyendo el diccionario de la Real Academia, dice que es una intención, un proyecto, una actitud o propósito, un escrito en que sumariamente se precisan los detalles para realizar algo, una obra, o un proyecto, lo que sea. En un plan están plasmados todos nuestros deseos, hermano, anhelos. Y si lo aplicamos al ámbito espiritual, porque todo eso lo podemos considerar plan de vida, tanto como biológico como espiritual, un plan de abundancia. Acuérdense que la consulta es muy importante. Un plan de vida moral, un plan aceptable, un plan de vida espiritual aceptable. ¿Usted sabe delante de quién? De Dios, por supuesto. En lo moral puede ser aceptable a la gente, como el Señor dice que Él hallaba gracia ante el Padre y hallaba gracia ante los hombres también. En lo espiritual delante de Dios. Y hay gente llena del Espíritu que va a definir si es aceptable ese plan en lo espiritual que uno se ha formado. Plan de desarrollo, plan de una relación extraordinaria con nuestro Señor, plan de desarrollar talentos, hermano y hermana, tanto en lo secular como en lo espiritual también, porque Dios dota de talentos especiales dentro para las iglesias, dentro y para las iglesias. Y debemos formarse un plan de desarrollo, de crecimiento. Para eso en varias cuestiones de las iglesias hay pláticas, hay ensayos, hay ministraciones.
Todo eso ayuda para un desarrollo y crecimiento adecuado. Plan de buscar una revelación de la palabra. Un plan para poder entender la palabra. Todo eso se le pide al Señor por medio del Espíritu Santo. En el ámbito material es un plan de negocio, ¿verdad? Podría ser un plan de trabajo, plan de edificación, plan de construir una casa, un plan de estudios. Uno puede decir, ya pasó mi tiempo de estudio. No, en cualquier edad puede salir adelante media vez. Se forme un plan para ir avanzando. Un plan para matrimonio. ¿Será que los que piensan casarse no solo pensaron en eso? ¿Hicieron algún plan? Porque es casi normal, digamos, y no debe hacerlo, de que no se planifica incluso para eso. Y debe hacerlo uno y prepararse. Y en todo, como dije, tomar en cuenta a Dios. Si uno cuando se va a casar planifica, toma en cuenta a Dios, ese matrimonio va a ser exitoso, firme y consolidado, como podemos ver nosotros. Consolidado. Y es interesante todo esto porque, hermano, hay muchas cosas que uno puede definir realmente. Definirse en cuanto a esto es muy importante. La Biblia dice y nos muestra que trabajando juntos le va a ir mejor a uno. O sea, Eclesiastés 4:9, usted lo puede leer en su casa, puede leer ahí. Hay a un propósito, porque dice ahí que es mayor la recompensa por su esfuerzo. Es mayor la recompensa. Incluso cuando habla las 4 veces de es mejor 2 que 1, empieza a verse el plan matrimonial, el plan de relación, el plan de hacer las cosas en equipo, en el plan para enfrentar al enemigo, porque dice que los dos juntos van a resistir cuando el enemigo venga contra uno. El plan de cuando uno se casa para tener hijos, hoy no hay ningún plan. En la generación actual piensan no tener hijos y adoptan un animalito y lo toman como hijo. Y puede ser que ella tenga los mismos gastos que un niño, si han pensado en eso definitivamente. El plan de educación y guianza a los hijos, la Biblia nos muestra un personaje, porque a la mamá le habían declarado, este niño será nazareo. Nazareo de Dios, de su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces quería averiguar el esposo esto. Y ahí está el asunto. Aquí en Jueces 13:8 y versículo 12 también dice entonces a Manoa Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con niño que ha de nacer. Versículo 12 dice: Manoa le dijo: si lo que has dicho sucede, ¿qué norma seguiremos con este niño? ¿Qué tendrá que hacer él? ¿Qué tendrá que hacer él? No se había formado un plan porque nunca pensó tener hijos. Y se le avisó que iba a venir un hijo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, qué bueno que se atrevió Manoa a pedir consejo y planificar qué hacer. Dese cuenta lo extraordinario ahí, que la respuesta era: pregúntale a tu esposa. A ella se le indicó qué tenía que hacer. Él no tenía ningún plan seguro, saber cómo iba a ser este muchachito para desarrollarse. Y realmente podemos ver otros versículos con respecto a estos planes, ¿verdad? Porque es muy amplio esto, hermano y hermana.
Usted puede leer esos versículos del 13 14 Santiago 4. Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Es muy importante esto, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué plan tenía formado el hijo pródigo para volver a su casa? Yo quisiera, antes de terminar, hermano, tomar como base para orar lo que está escrito en el Salmo 20, recordando que hay muchas promesas de parte de Dios, donde hace llamados directos e indirectos, hermano, para volver a regresar a Él, o sea, retornar. Uno de ellos, vuélvete a mí y yo me volveré. Tome esta lectura del Salmo 20 como una oración. Y yo la voy a tomar como una oración. Si usted está viendo en este momento y escuchando el mensaje, oremos juntos. O en oración, oiga esta oración escrita. O sea, declaración, más que oración, declaración para tu vida, tu familia, tu negocio, tu iglesia, tu llamado, tu ministerio, tu trabajo, todo lo que sea. Que el Señor responda a tu llamado cuando estés en problemas. Que el Dios de Jacob te proteja. Que Dios te envíe ayuda desde su templo santo. Que te proteja desde el monte de Sión. Que recuerde todas tus ofrendas y acepte todos tus sacrificios. Que te dé todo lo que deseas y haga realidad todos los planes. Cuando salgas victorioso, cantaremos llenos de alegría, festejaremos con banderas en alto para celebrar lo que Dios hizo. Que el Señor cumpla todas tus peticiones, Padre, en el nombre de Jesús, que así sea para con los oyentes, Señor Santo, para con sus familias, para con sus vidas, Señor, que puedan, si no lo hicieron, hacer planes, aunque ya estén casados, ya tengan hijos, como Manoa, casado, sin hijos, un negocio que se tenga ya, un trabajo, un deseo de tener casa propia, de tener otras cosas, pero más que todo, deseo de buscarte a ti, de buscarte, de servirte. Y viendo la victoria y el éxito, podamos con toda libertad celebrar, hacerle fiesta al Señor por lo que tú haces e hiciste y vas a hacer con nuestra vida. Gracias, Señor. Desde este momento bendice de esta manera, como está declarado en este Salmo 20, Señor Santo, a tus hijos y tus hijas, sus familias. En el nombre de Jesús, te suplico desde este lugar, Señor Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los siga bendiciendo a todos, hermanos y hermanas,
en todo lo que hemos visto hasta el momento y lo que usted sabe. Que Dios lo siga bendiciendo. Que este año de retorno sea las experiencias de una doble recompensa para su vida y su familia. Que Dios los bendiga a todos.